Hello amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Gigi Hadid, la reina. Para mí ella es divina y hoy vamos a reaccionar a su video de preparación de piel y maquillaje o rutina de maquillaje y skincare que salió en el canal de YouTube de VOGUE. Debo aceptarles que para mí ella es divina, me parece súper auténtica, me parece que su belleza es súper natural, hermosa, o sea, para mí ella es divina. Si no me conocían, mi nombre es Andrea, mucho gusto, yo soy maquilladora profesional hace más de 5 años, así que vamos a estar reaccionando a su rutina y yo simplemente voy a comentar a ver qué me parece. Pero antes te invito a que te suscribas y que le dejes un me gusta a este video. Obviamente les voy a traducir todo lo que ella va diciendo y el video se llama Gigi Hadid's Guide to Post-Pregnancy Skincare and Contouring, la guía de Gigi Hadid postparto para la rutina de piel y contornos, todos sus secretos de belleza. I've already washed my face. While I was pregnant, I really moved towards like really clean products, natural, so I used a brand called Oliveda. Bueno, lo que está diciendo aquí es que durante su embarazo, recuerden que ella tiene ya una bebé, no sé cuánto tiene la bebé de ella, pero bueno, acaba de salir de un embarazo, que durante su embarazo ella trató de utilizar productos súper naturales. Está hablando de una marca que se llama Oliveda, todos los productos son hechos de extractos de aceite de oliva. Interesante. Kind of my winter routine, which really for me is about a thicker moisturizer because my skin gets so dry. I mean, my skin's always dry. This is the moisturizer that I just started está using. diciendo que en este momento acaba de cambiar su rutina de verano a la de invierno porque su piel se tiende a secar demasiado. Really loving it. This is Odysite. This is the very dry skin. This is a new bottle because I go through this. Acá en Colombia la consiguen en Blush Bar y ya si estás en otra parte en Sephora. Aquí no me salen los ingredientes, así que por lo que se ve por encima se ve que es una crema muy hidratante, o sea, es como para piel seca. I really like to exfoliate in high school. I feel like maybe I did it a little too much. I would use like that St. Ives apricot scrub, which I loved. I used it. Bueno, ella dice que cuando estaba en el colegio le encantaba exfoliarse y usaba ese exfoliante que es súper famoso de St. Ives. Bueno, les recuerdo, yo no soy especialista ni soy dermatóloga, solo me encanta el cuidado de la piel, entonces me gusta leer muchos artículos, estudiar bastante. Entonces lo que he aprendido es que los exfoliantes que tienen las partículas muy grandes, los exfoliantes físicos, tienden a ser súper dañinos sobre la piel, a irritar mucho. Puede que a algunas personas les funcione, por ejemplo a mí me funciona, yo les hice una receta casera, ese a mí me funciona perfecto, lo sigo utilizando, pero a algunas personas más sensibles que puede que no les funcione. Pretty recently actually. Whenever I'm working a lot or I'm wearing a lot of makeup or I'm coming from a shoot, I use Cetaphil because I just feel like it really cleans my skin. I've always really gone for like drugstore skincare. I don't think, I mean, unless bueno, pregnancy I feel like is different. El jaboncito de Cetaphil, ese es el que yo uso, es súper bueno. A mí me encanta, es el que estoy usando en este momento. I really wanted something clean for that, but before that I really just wanted good product, and I don't always think that you have to pay a lot for that. Me encanta lo que acaba de decir. O sea, ella es una top model que se gana como 60 millones de dólares al año, o sea, y dice que ella no cree que para tener un buen cuidado de la piel y para tener muy buenos productos tengas que pagar demasiado. Y usa productos de farmacia, de drugstore. Esto me fascina que ella diga eso porque hay muchas personas que creen que mientras más caro mejor y están muy equivocados. Las marcas que son muy baratas pueden tener productos muy buenos y las marcas muy caras también pueden tener productos que no son tan buenos. Todo depende de tu piel y de lo que tú buscas, de los ingredientes, de la formulación, de muchísimas cosas. Fashion week I think is when my skin gets the most irritated because I wear makeup the most during fashion week. It's literally every day, all day, multiple makeup looks, multiple hands. They take the same makeup brush all the way down the line on 30 girls. So it touches a lot of faces, and I feel like that's when I start to get irritated around and spots around my chin, around my nose, obviously also stress too and not sleeping probably enough. Bueno, lo que nos está contando aquí es que cuando su piel está peor y más irritada es cuando están en Fashion Week. Lo peor es que a ellas les toca todo el mes completo porque es Fashion Week en cada ciudad y de ahí se van para la otra. Entonces primero es New York Fashion Week, después Paris Fashion Week, después Milano Fashion Week y después London Fashion Week, y es todo en un mes. Entonces
para ellas es súper difícil, y lo que dice que se irrita muchísimo es porque imagínense que ella haga, no sé, 3, 4, 5, 6, 7 shows, entonces le tienen que maquillar, y es maquillaje muy pesado para pasarela. Entonces, maquillaje trim, la desmaquillan, la vuelven a maquillar 8 veces durante el día, tiene que llevar este maquillaje todo el tiempo. Además, los maquilladores son en un corre-corre, entonces usan la misma brocha para ella y para las otras 30 modelos. Hay demasiado cruce de bacterias entre todas, entonces ahí es donde la piel se le irrita muchísimo más. Qué horror. Extractions myself. I've never really had like a facialist. I don't know. Sí, I'd rather like do it. Ella dice que ella se estripa sus granitos y que nunca ha ido a hacerse un facial en la carita. Oh my God. Myself and learn how to do it gently. And then a strange thing that I do, which my mom taught me, is I put toothpaste on spots at night and it dries it out. I might get in trouble for saying that, but that's what I do. Ella dice que la mamá le enseñó a ponerse pasta de dientes en los granitos durante toda la noche y que al otro día ya se le seca. Tengan muchísimo cuidado con este tipo de tratamientos caseros. Ahora hay muchos productos que te sirven mucho para eso. Productos que secan los granos súper rápido. O sea, la pasta de dientes está hecha para los dientes y te lo pones en la piel te puede irritar. No puedo creer que ella haga eso. Another thing that I like to do with my moisturizing and my skincare before I start makeup is to moisturize my lips. Súper importante, todas mis clientas, siempre que las voy a maquillar, antes de maquillar, o sea, antes de empezar con el maquillaje, les hidrato mucho los labios para que al final cuando les vaya a poner el labial estén súper hidratados y no se vea el labial muy reseco. This is called the 101 ointment, but it's like for everything. I think all-purpose ointments are great. You can put it on your lips. Then I dab it where my skin feels dry, sometimes like on the tip of my nose. También se lo está aplicando aquí como en las ojeras. O sea, es como un bálsamo, no específico para los labios, sino como un bálsamo hidratante. Entonces se lo pone en los labios y en la zona de la ojera. Súper. It's lightened. No, it's not bad. All right, so headed into makeup. The base. I really like a base that doesn't look dry, so I like a little bit of a glow. Bueno, ya empezar con el maquillaje y a mí me da algo porque no se va a poner protector solar. No se va a poner protector solar. Niñas, el protector solar es el producto anti-envejecimiento más importante que tenemos. De nada sirve ponerte nada, lo que te pongas, si no te pones protector solar, y ella no se lo va a poner. Bueno, y dice que para la base le gusta que no sea de mucha cobertura, le gusta que sea súper ligera y que se le vea un poquito el glow, el brillo. Look oily, so I'll kind of show you a mixture that I've come up with. Pero que tampoco le gusta verse brillante, grasosa, entonces que nos va a mostrar una mezcla que ya hace. This Charlotte Tilbury Wonder Glow. I just use like a couple drops. And it's kind of the same technique that I use for my moisturizer. Bueno, ahora voy a usar este Wonder Glow de Charlotte Tilbury. No sé si es un iluminador líquido o yo creo que es más bien como un primer. Creo que es como un primer, pero que es como hidratante, como este que yo tengo aquí de Smashbox, que deja un poquitico de brillo. Es como un primer que deja un poquitico de glow. This is her flawless filter. I love this wand. In high school, I wasn't really like a huge makeup person. I think that I became more of a makeup person when I had to be in public places. Or like, I guess the more I got photographed, the more I learned like what looked good on me. And also through makeup artists. Lo editaron demasiado mal. O sea, la persona que editó el video, ¿qué te pasa? Lo editó súper mal. Entonces no alcanzamos a ver qué es lo que va a usar en este momento. Además dice filter y después dice highlighter, entonces creo que está usando un corrector de ojeras. Sí es de Charlotte Tilbury. No tengo nada de esa marca y me parece divina. Y sí es un corrector de ojeras. Entonces primero el primer como que se lo puso así a toquecitos en toda la cara. El corrector también se lo puso como donde le pareció, o sea, se lo puso como toquecitos en toda la cara, pero no en algunas partes específicas. Por ejemplo, como que se lo puso en una ojera y en la otra no. So now I'm gonna take the Maybelline Matte Voy a usar esta base que es la Fit Me Matte Poreless Foundation. Oigan, no puedo creer que la vaya a usar. Bueno, sí puedo creer porque ella es imagen de Maybelline, entonces seguro... ¿será que le van a pagar? No lo sé, pero debe tener todos los productos de Maybelline y en realidad esta base muy buena, a mí me encanta. Esta ya se me acabó. ¿Va a usar algo de Maybelline?
Just put it on my finger like that. So it takes like these more like illuminating thin formulas and it gives it a little bit of coverage in places that I want la base y se la aplicó así como donde cayera el dedo, o sea. To apply foundation with your hands because then you can really mix it in to the moisturizer and your y lo peor es que se hizo súper duro, si vieran como que skin is still there. Pasito. Also, I always take it and blend it into my hairline. Ay, no. Menos mal tiene como 22 años, no sé cuántos tiene, pero oh my god, se hizo súper duro. No se hagan tan duro. Recuerden que la piel hay que tratarla con mucha delicadeza, sobre todo la de la carita. Si por algún motivo ustedes prefieren ponérselo con las manos, obviamente las manos deben estar completamente limpias y desinfectadas. Yo pues recomiendo con brocha, pero si prefieres con las manos, entonces hazlo muy suavemente. Something with my face, you're like, this has changed on Gigi. Divina. That's the power of makeup. Like, I've never done anything to my face, but the way that I've learned that I'll show you to like contour in certain places, put bronzer in some places and leave it out in other. Esa es la magia del maquillaje, pero no se ha hecho nada, no se ha tocado la cara. Miren los dientes. Concealer. Should have done. So now I'm gonna go in with concealer. Que ahora se va a poner concealer, entonces este no era un concealer. El Flawless Filter, lo que dice, o sea, creo que es como otro primer que te da un poquito de glow. Creo que es otro primer. Pero estoy muy emocionada porque está usando otro producto que yo tengo. El Maybelline, este corrector, el Ageless Rewind. I like to let concealer sit for a little bit because I think that the formula becomes Se lo está aplicando en las thicker. ojeras, aquí en la mitad de la frente y como en algunos spots o granitos que tiene, y dice que le gusta que él se seque un poquito porque siente que la fórmula se vuelve más gruesita. I'll move into brow. Y no se lo difuminó, va a pasar a la ceja sin difuminarse eso. Face. So I usually take like a pencil like this and kind of fill in. Bueno, para la ceja la peinó hacia arriba y con un lápiz empezó a rellenarlo. Tapping keeps it from getting thinner and it keeps it from breaking up. Con los dedos está difuminando el corrector. Eso está bueno. En vez de arrastrar, dice lo de los toquecitos, lo que yo siempre les digo, no arrastres, sino que da toquecitos porque si no se te daña el corrector. This is Maybelline's Brow Precise. It's called a micro pencil because it's really thin and I like that because it creates more of like a hair y se va effect. como dibujando pelitos. Do it back and forth. Y ahora se está peinando las cejas con una ceja, con una cera para cejas. Entonces se las está peinando brows right in the place you want it and it dries so beautiful. And I like it fluffy, I like it pretty natural and looking fierce. This is Maybelline's Fit Me powder and I'm just gonna take a Fenty brush and just aunque ya se me acabó. Oigan, este polvo de verdad es muy bueno. Ya lo acabé y tiene mucha cobertura. Para las que les gusta polvo con cobertura, este es muy bueno. Y se lo va a aplicar con una brochita Fenty. Se lo está aplicando como en la ojera, como en la zona T. I like a little bit of shine on my chin and I like it a little bit like on this part. So I don't want to take away too much. No se selló esta parte de la frente porque dice que le gusta que todavía tenga ese glow. We're gonna move on to bronzer now, or contouring. Ahora dice que va a pasar al bronzer, pero ella como que lo usa de contorno. Ese no lo tengo. Entonces no sé si tiene partículas brillosas. No sé si es del todo. And then I'm gonna take the same powder. This is a makeup artist trick with like a round, smaller brush. Sopló la brocha. Oh my god. Bueno, lo que hizo fue tomar una brocha más pequeña con el mismo contorno y se va a contornar la nariz, pero sopló la brocha. Sopló la brocha. No puede ser. Nunca soplen la brocha en la boca, tenemos muchas bacterias, soplamos a la brocha, al estar húmedo con el aire, la bacteria se prolifera, se multiplica y después nos vamos a poner la brocha en la cara, o sea, no lo hagan, nunca soplen las brochas. It's my favorite. La volví a soplar. Take a little and put it
right on the Bueno, se está bottom. contorneando la nariz y está usando la misma técnica que uso yo porque creo que ella quiere lo mismo que yo hago, que es que la nariz se me va un poquito más angosta y un tris respingada, porque no necesita corrección, la nariz de ella es divina. Así que si quieres saber cómo contornearte la nariz, pero muy full, completo, glam, te voy a dejar por aquí el tutorial que les hice en el video pasado. Now we're gonna go into eyeshadow. Nudes of New York palette. Voy a usar una paleta like de the orangey Maybelline tan. para los ojos. I go right under my brow bone here. Then I go for my eyebrow down. Súper bien. And then across. Súper bien I have que ella a- sepa dónde tiene que maquillar, porque muchas personas creen que al tener la ceja tan alta, entonces tiene que llevar el maquillaje hasta allá, y no, ese es un error. Entonces siempre es hasta donde te llega el hueso, hasta donde te llega la cuenca, un poquito más afuera para que se vea cuando abras el ojo. Está utilizando un pincel que se me hace como conocido. Really high brow bone, so I think it adds a good dimension and it pushes ¿Qué dicen? that part Está of utilizando my un pincel lip. igualito a este de AM Brushes, que es mi marca si no la conocías. En www.eyeshop.com.co las puedes pedir. Lo que está diciendo es que el brow bone, el hueso de la ceja de ella es muy alto, entonces al maquillar en esta zona hace que todo se vea mucho más balanceado, y está usando un tono rojizo que a ella le queda súper bonito. Es un tono, yo diría que es un tono como roble de la paleta Terra de Ideal Cosmetics. I really think about makeup the most as like taking a moment with myself and like being creative. Volvió a soplar la And brocha. that doesn't always mean that you Estoy have somewhere to sufriendo go. acá, Dios. Compact that I've had since high school. I think it's my mom's. Sorry, mom. Anyways, I Ahora like that it yo just voy a has usar bronzer. ese polvo que lo tiene desde el colegio, que cree que se lo robó a la mamá. ¡Ay! Me encanta que ella es súper sencilla, no ven. Gana 60 millones de dólares al año. O sea, ella se podría comprar una tienda de Sephora como si nada. Tiene el maquillaje viejo y usa el maquillaje Maybelline. La amo, la amo. And a bit of like a peachy blush color. And I take, this is the Patrick Top face brush. And I Y va a take soplar la that, brocha de la go cara. around what people call like the Ok, ahora esto three. es como un bronzer. Lo veo muy rojizo, pero bueno, lo está aplicando en la frente y dice que lo va a aplicar como en forma de 3. Siento que las sombras le quedaron muy lindas, pero creo que debería difuminar un poquito la parte de aquí externa, porque creo que le quedó muy marcada, entonces hace que la ceja se le vea un poco más alta, por eso, porque le quedó muy marcada. Si lo difuminara mucho más, si se viera más degradado, entonces se vería mucho más balanceado. And you're not gonna be like, you! Ok, lo Like, que está diciendo es que completely Jones changed the Jones, makeup. otra modelo, le enseñó a que llevara su propio corrector porque nadie la va a cuidar como ella misma se cuida. No debería estar diciendo esto, pero lo voy a decir porque ellas son empleadas de la marca, empleadas del diseñador. El maquillaje que les hacen es después de un proceso creativo súper grande, que decidieron hacerle este maquillaje, pero que ella a veces no se siente tan cute, ella a veces no se siente tan linda con el maquillaje que le hacen los maquilladores profesional. Un proceso creativo que se hizo para crear ese maquillaje para ese modelo que iba a llevar ese traje en esa colección, en esa pasarela, y ellas se van y se lo cambian al baño. O sea, Do mascara, then I finish my blush and highlighter because then I like to go back to the mascara and reapply. So I curl first. bueno, ella dice que primero le gusta poner la pestañina, después el rubor, el iluminador, y después vuelve con pestañina porque le gusta poner otra capa. Entonces primero se encrespa, se aplica la pestañina. Blush, Stilla. I like to smile and start on the apples of my cheeks and then kind of blend it out. Está aplicando un iluminador súper bonito, rosadito. Es de Stila, pero siento que se lo está poniendo muy adentro del cachete. Si se lo pone muy adentro, puede hacer lo que les estoy diciendo de tumbar un poquito el rostro. Si lo ponemos un poquitico más afuera, nos hace un lifting. Entonces, si se lo pone muy adentro, puede hacerla ver más cachetona porque ya de por sí ya tiene bastantes cachetitos. Entonces, si yo la fuera a maquillar, lo pondría un poquito como más afuerita. Y encima va a poner un iluminador, pero es cremoso, o sea, es en barra de Maybelline. Oigan, ese sí no lo he probado,
pero es un iluminador en barra y lo va a poner encima del polvo. No sé si esa sea una buena idea porque eso puede revolver la base y el polvo que hay debajo. Yo lo pondría antes de sellar el polvo, obviamente. Master stroke. So I just pull it from there to there. Look at that. Bam. And then I go and line right down the middle of my nose. And I put some over my lip. And then I take kind of like the edge, like tilt it a little bit. Ahí cometió un error porque ella misma dijo, el hueso de mi ceja es muy alto y como vimos el espacio de párpado de ella es súper alto. Le aplicó ese iluminador que se ve que es muy brillante en esta zona. Eso va a hacer que se le vea mucho más amplio porque va a traer mucha luz. Entonces ese es un error que ella no puede cometer. O sea, ella no se puede poner iluminador en esa zona. Podría poner, pero muy poquitico y solamente en la partecita del arco o ya como en la cejita. Pero es que se puso, en este momento aquí vemos, se puso un montón. Entonces hace que ese párpado o ese hueso se vea mucho más grande. And sometimes if I'm feeling extra poppin', not only will I do the cream, but I will take the powder master chrome. Súper brillante, entonces además de poner el iluminador en cremoso también lo aplica en polvo. Por lo que alcancé a ver en el video más o menos creo que está usando este tono que es muy dorado y siento que uso muy poquito porque yo este iluminador nunca lo uso porque para mí es súper amarillo y ella es mucho más blanca que yo, entonces si a mí no me queda, imagínense cómo le queda a ella. Aunque lo está usando con una brocha más amplia, pero es que les voy a mostrar. Miren cómo es de amarillo. Bueno, si es este tono, si es otro más claro, no digo nada. Now I'm gonna move on to lips. So I just fold a towel in half and blot it off. So like your lips are now moisturized, but you've taken Listo, se quité el hidratante de los labios con una toallita y ahora se va a delinear los labios con un lápiz de Patrick Ta, que es como cuadradito. Dice que le gusta mucho la forma y es como café. I noted. Y encima se está poniendo como un labial que también es como café. Cool because it has like a lifting Ahora se va a aplicar serum un in it, so it like que really hace plumps que your los lips. labios se vean más gruesitos, o sea, es como un serum de labios que los hace gruesitos. Yay. Ahí ya va a I'm empezar not a a hablar pro, de I'm que only- su bebé apenas va a cumplir 4 meses, que apenas está aprendiendo demasiado. Bueno, ya terminó con el maquillaje. Ya les voy a comentar lo último que pienso de su maquillaje, pero quería contarles lo que está diciendo en este momento porque me parece súper tierno que su bebé apenas tiene 4 meses y que no se preocupen que ella no se ve así todos los días, que lleva días sin lavarse la cara, que pasa días sin cepillarse el pelo. Sí, Gigi Hadid, que podría tener 20 enfermeras en su casa y no se lava el pelo. Sometimes I go a week without touching makeup or, you know, just putting on deodorant. Dice que de verdad que así no es como se ve ella todos los días, que estén tranquilas. Bueno, para las nuevas mamás, las que están con bebecitos recién nacidos, que ella muchas veces pasa semanas sin tocar maquillaje. Siéntete orgullosa si alcanzaste a poner desodorante. La amo, la amo, la amo. Estás haciendo súper bien. Ay, no, de verdad la amo. Bueno, ahora hablemos del maquillaje. A ver, esta mujer es absolutamente divina, a mí me parece espectacular, la piel le quedó divina, se ve súper glowy, rojita, es de perfecta. Lo único que les digo es lo del ruborcito, que se lo trajo hasta muy adentro. Yo lo hubiera puesto como más arriba y más afuera porque eso la hace un poquito más cachetoncita y le tumba un poquito la cara. Y también lo del iluminador en la cejita, que hace ver que se vea como más amplia esta zona, ya la tiene muy amplia, pero de resto me pareció divina. Ah, eso sí, Gigi, si vas a ver este video, obvio no, pero Gigi o cualquier persona que esté viendo, nunca soples la brocha. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video. Si no me conocías, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También me encantaría que siguiéramos conectadas, por eso en Instagram y en TikTok estoy como @AndreaMesaMakeup. Mi cuenta personal subo fotos de lifestyle y viajes @AndreaMesat y la de mi marca de cosméticos hermosa @IdealCosmeticsCo. También tenemos página web para que entres a chismosear, es www.idealshop.com.co. Y también, como les conté al inicio, yo soy maquilladora profesional hace más de 5 años y desarrollé un curso de maquillaje profesional social. En la descripción del video te voy a dejar el link para que tú puedas entrar y veas el programa, a ver si te interesa. Tenemos 3 clases que están gratis y si te gusta la metodología lo puedas comprar. Yo te mando un besito gigante y muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó este tipo de contenido donde yo comento la rutina de otras personas, déjame un like y un comentario para yo saber y seguirlo haciendo. Adiós.